Regresamos al pasaje donde tuvimos la lectura devocional, a Juan capítulo 2, versículo del 13 al 22. Continuamos con la serie Mensaje de nuestro Señor, del ministerio público de nuestro Señor Jesús, y hoy el título del mensaje es La purificación del templo. Vuelvo a leerles Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que como estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra leída. Te pido tu asistencia, Santo Espíritu de Dios, para este mensaje. Que seas tú obrando, que no dejes, Señor, que mi intervención humana tenga parte en este mensaje. Edifícanos a todos y que podamos entender con claridad tu palabra. Que nada nos distraiga hoy, Señor, y que sea solamente una comunión perfecta entre tú y nosotros para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mis queridos hermanos, y aquí hay un contraste bien diferente a lo que estudiamos la semana pasada, que fue el primer milagro en el ministerio público del Señor Jesús. Recordemos que Jesús estaba era anfitrión a la boda de Caná. Él vino allí y obró un milagro para bien. Pero aquí es diferente. Aquí Jesús era un extraño que llegaba a Jerusalén, no era muy conocido en aquellos tiempos y no obró con un milagro para ellos, sino que les llevó a juicio. El escenario era totalmente diferente para el Señor. Este es el segundo evento en el ministerio público del Señor Jesús, y de aquí podemos aprender que cuando honramos a nuestro Señor Jesús, Él nos glorifica, Él nos bendice. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando desobedecemos a nuestro Dios, cuando desobedecemos a nuestro Señor Jesús, pues Él nos condena. Y vamos a ver este mensaje, este pasaje, la segunda intervención del Señor Jesús acá a través de 3 puntos. El primero, cómo el templo fue contaminado. El segundo, cómo fue purificado el templo. Y el tercero, con qué autoridad fue purificado este templo. Y comenzamos volviendo a leer 2 versículos, el versículo 13 y el versículo 14 nuevamente, para poder entender cómo fue contaminado el templo. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Dice el versículo 13 que hace referencia aquí a la primera Pascua en el ministerio público del Señor Jesús. Recordemos que la Pascua era la fiesta de las 6 fiestas del pueblo judío, del pueblo de Israel. Era la fiesta más importante que ellos celebraban. La celebraban anual y conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos de qué manera el Señor envió su ángel. Allí mató a todos los primogénitos, y aquel ángel pasó por encima de la casa de los israelitas y no sucedió nada a sus hijos. De esta manera el Señor dijo que todos los años celebraran en esta fecha las Pascuas en conmemoración a la liberación del pueblo de Israel.
Fueron muchos años allí sometidos a aquella esclavitud y había una promesa, el pueblo debía de regresar, el remanente debía regresar a Israel, el Señor los iba a librar de aquella esclavitud y como siempre el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Aquellas Pascuas se celebraban en el mes de Nisán. Nisán es entre marzo y abril. Aproximadamente el día 14 de Nisán, entre 3 y 6 de la tarde, se mataba el cordero y se comía la cena pascual. Era, como le decía, la festividad más importante, la fiesta más importante para todo aquel pueblo de Israel. Y vemos aquí en el versículo 13 algo muy fundamental. Dice, y Jesús subió a Jerusalén. Aquí estamos viendo un cambio de escenario de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús se encontraba cerca del río Jordán y ahora desde Galilea, desde la boda de Caná donde él estaba, comienza a moverse a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era la capital de todos los eventos más importantes desde el mundo político y del mundo religioso también. Y allí debería de estar nuestro Señor Jesús. ¿Qué sucede cuando llega nuestro Señor Jesús allí a Jerusalén, específicamente al templo, como dice la palabra del Señor? Bueno, se encontró una multitud, miles y miles de judíos que venían de todas las partes, de todas las áreas aquellas, a celebrar esta fiesta importante. Había allí en el templo, en un lugar del templo que se piensa que es el atrio de los gentiles, ubicado una mercadería tan grande a favor de la gran multitud que venía, y Jesús llega allí y se encuentra aquel evento. Los que vivían cerca quizás podían traer sus animales a sacrificar, pero aquellos que venían de lugares bien distantes les era muy difícil, por muchos días de camino, de trayectoria, de traer animales para sacrificar en el templo. Y entonces los mercaderes locales de allí se aprovechaban de esta gran festividad y montaban en el templo, bajo la autorización de los principales ministros de aquel momento, pues vendían animales de todo tipo. Y vimos en la palabra que vendían bueyes, que vendían ovejas, que vendían palomas. Por supuesto, todo el mundo no tenía el mismo poder adquisitivo y todo el mundo no podía ofrecer el mismo animal para el sacrificio. Los más pobres pues se conformaban con ofrecer una paloma, y los más ricos pues entonces podían comprar un buey, y los que estaban en la clase media pues compraban una oveja. Allí había de todo. Llega el Señor Jesús y se encuentra con aquella mercadería dentro del patio, del atrio de los gentiles, y esto nos deja algo: que no tenían espacio los gentiles en medio de tanta mercadería para reunirse a orar y adorar, porque estaba usurpado por aquella cantidad de mercaderes. Yo me imagino que no habría mucho espacio libre allí para que hubiera un momento de adoración en aquel lugar. La bulla, el habla, el intercambio no era muy favorable para las condiciones que necesita para orar. De la misma manera que usted y yo necesitamos intimidad para adorar y para adorar a nuestro Señor, se necesitaba allí en el templo. Y este era el escenario en el cual el Señor Jesús se encuentra cuando llega allí al templo. Y también dice que estaban sentados unos cambistas. Estaban bien cómodos. Estos eran los que se encargaban del intercambio de monedas. Estaban allí sentados y cómodos porque era un negocio muy fructífero en aquellas épocas. Recordemos que solo se les permitía ofrecer adoración con la moneda judía o con la de Tiro. Aquellos que venían de otros lugares que querían ofrecer adoración con las monedas romanas no se les permitía porque tenían ídolos, las monedas tenían ídolos de otros tipos que blasfemaban a Dios. Y estos cambistas pues entonces se aprovechaban en el intercambio de monedas para poder ofrecer, pues se aprovechaban y cobraban intereses muy altos. Hay quienes dicen que cobraban el 12.5% de intereses por cada transacción monetaria que se hacía. Sin duda era el negocio del siglo. En aquel momento, en aquellos días de la fiesta de las Pascuas, pues entonces había un negocio lucrativo en el templo del Señor.
Se había bifurcado completamente la esencia por la cual el templo estaba allí. Ya no, el templo no estaba para ser el centro de la oración y la adoración a todos, sino que la habían convertido tristemente en un mercado. Miren, dice Éxodo capítulo 30, versículos del 14 al 15, que tenían que pagar los judíos mayores de 20 años para que se expiara por su pecado. Dice la palabra, Éxodo 30, capítulo 14 y 15: todos los que sean contados de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio círculo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por sus personas. Era el negocio ideal para aquellos cambistas con porcientos bien altos, para que se enriquecieran. Y lo peor y lo más triste de todo, que los ministros religiosos de aquel momento estaban permitiendo esto. Ellos habían perdido la noción de la verdadera adoración, y yo estoy seguro de que ellos se beneficiaban económicamente de toda aquella mercadería. ¿Cómo estaba el templo cómo estaba aquel santo templo cuando el Señor Jesús llegó allí? En vez de servir para la oración y la adoración, lo habían convertido en un comercio. Dios sin duda estaba enfurecido, y Jesús mismo, que es Dios encarnado, se sintió de esta manera cuando llegó allí. Esta era la situación, cómo ellos profanaron el templo, cómo ellos no profanaron, no es la palabra ideal, cómo ellos habían corrompido el templo. Así se encontraba cuando llegó el Señor Jesús. Así estaba totalmente el templo siendo usado para lo que no era el fin original. Lo segundo que vemos es que cómo fue purificado el templo, cómo sucedió allí la purificación de este templo. Los versículos 15 al 17 nos dan la muestra de cómo sucedió. Dice la palabra del Señor: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes se esparcieron. La moneda de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no lo hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, querido hermano, aquí podemos ver con mucha claridad qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Hizo un azote de cuerda y echó afuera a todos del templo. Y vemos por primera vez a nuestro Señor airado. Y no es que pecó el Señor Jesús allí, no, de ninguna manera pecó. Airarse no es pecado. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. El Señor Jesús no pecó por airarse. Él se incomodó cuando llegó allí y vio la casa de Dios usurpada de esta manera, tergiversada completamente para lo que era, además en una festividad tan importante para el pueblo judío como lo era, y se airó. Y no era difícil encontrar en aquel lugar allí donde había tantos animales unas hojas, unas cuerdas, y rápidamente hizo unas cuerdas en forma de látigo y lo levantó. Y me imagino que allí los primeros que debieron de estar alarmados fueron los mismos discípulos, porque vieron una ira santa. Vieron la ira, me imagino que exclamaron y abrieron su boca cuando vieron al Señor. Pero también sucedió algo. Aquellos que estaban allí vieron a alguien que era desconocido airarse, hablarles en alta voz, mandarlos a salir de allí, volcarles las mesas, y se pudieran preguntar: ¿y este quién es? ¿Con qué autoridad llega este aquí y nos hace todas estas cosas? ¿Cómo el Señor Jesús purifica el templo? Pues dice la palabra del Señor que los echó a todos fuera. Les vertió todo, viró todo y les echó afuera, limpiando el lugar, volviendo a tener la esencia para la cual estaba diseñado aquel templo: oración y adoración, como dicen los versículos al principio. Jesús, y nosotros podemos ver aquí, cuando Jesús hace esto, dos conclusiones importantes. La primera, que cuando nosotros vayamos a adorar o a orar al Señor, echemos fuera todo aquello que le resta la importancia, la comunión y la intimidad que esto requiere.
Y no solo nosotros individualmente, sino como iglesia de Cristo que somos. Nada que vaya a interrumpir la verdadera oración y la verdadera adoración a nuestro Señor, podemos darle entrada a nuestra vida. No podemos ser como los fariseos que lo permitían. A nuestro Dios se le entrega lo mejor, lo más puro, lo más perfecto y lo más completo. Recordemos que si adoramos bien a nuestro Señor, Él nos bendice. Pero si lo hacemos mal y le desobedecemos, Él nos condena, como el Señor Jesús condenó en estos momentos a aquellos que estaban allí, aquellos mercaderes, no adoradores, que era lo que se esperaba encontrar en una festividad como esta. Tanto agradecimiento debía de haber tenido el pueblo de Israel por la liberación de los egipcios, que ese gozo se transmitiría de generación en generaciones en esta fiesta anual. Y a partir del versículo 16 vamos a ver cómo es que el Señor comienza a demostrar la autoridad que se necesitaba para hacer aquella limpieza, aquella purificación en el templo. Dice el Señor Jesús: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercaderes. Jesús hacía esto con el derecho del Hijo unigénito de Dios. Jesús hacía esto, como dice: esta es la casa de mi Padre y no les permito que la corrompan, no les permito que la usurpen. Lo hago porque estoy respondiendo a los intereses de mi Padre. Recordemos que aún cuando era niño, el Señor Jesús se quedó allí en el templo y se quedó explicando la palabra del Señor. Cuando vienen sus padres, recuerden lo que le dice a sus padres: en las cosas de mi Padre me es lícito estar. Desde el principio, en las cosas de su Padre, a Jesús le era importante estar. Jesús salió en aquel momento, y con esa autoridad, con la misma autoridad de ser el Hijo de Dios, con esa autoridad del unigénito, Jesús hizo aquella acción. Y dice el versículo 17 que los discípulos recordaron lo que estaba escrito. Recordaron allí el Salmo 69, versículo 9, que dice: porque me consumió el celo de tu casa. Esto dijo David, pero aquí en este pasaje dice: el celo de tu casa me consume. Y es que el Señor Jesús, al igual que David en aquel momento, sintió un profundo dolor por lo que estaban haciendo con la casa de su padre y por la desobediencia que le tenían a su padre, a su Dios. Y esto fue lo que le llevó a airarse, y esto fue lo que le llevó a tomar la acción que llevó. Yo me imagino la cara de aquellos mercaderes cuando Jesús levantaba su látigo. Yo me imagino la cara de aquellos mercaderes cuando miraban enfurecido a aquel hombre que llegaba desconocido allí gritándoles. Seguro que le gritó, les habló con autoridad, lo sacó. Y miren algo curioso: nadie hizo nada. Nadie protestó, nadie le acusó. No hay ni una sola evidencia en la palabra del Señor que Jesús haya lastimado con aquel látigo algún animal. No hay una sola evidencia en la palabra del Señor que Jesús haya lastimado a alguna persona cuando daba con aquel látigo. Me imagino que lo debe haber sonado. Aquellas cuerdas debieron de haber sonado para que todo el mundo oyera y atendiera. Y no hubo nadie lastimado. La intención del Señor Jesús no era agredir ni maltratar a nadie. La intención del Señor Jesús era purificar la casa de su Padre, como dice la palabra del Señor. Dice los versículos 18 al 22: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Por supuesto que aquellos escépticos judíos, aquellos escépticos líderes religiosos, no entendieron para nada lo que el Señor Jesús les había dicho. Ellos ven que hay un hombre con autoridad y no les preguntan con qué autoridad hacen esto, sino que lo que hacen es demandar una señal de él. Fíjense cómo le dice: no, una señal que de verdad justifique la acción que tú has hecho aquí. Y es que al pedirle señal demostraban la dureza de su corazón. Demostraban que ellos sabían que estaban haciendo algo mal y no se habían arrepentido de ello. Eso fue lo que demostró al decirle eso.
Ellos sabían que el Mesías llegaría. Ellos sabían que el Mesías haría grandes señales. Ellos estaban esperando al Mesías, y ellos querían que Él le demostrara a través de una señal, por supuesto, una señal sobrehumana, que esa era la autoridad divina por la cual Él les estaba haciendo eso. Y miren cómo es que le responde el Señor Jesús. Dice el versículo 18: ¿qué señal nos muestra y qué haces esto? Ellos, por supuesto, no hicieron esto para que Jesús le dijera la autoridad. De alguna manera se estaban burlando de esto. Estaban haciendo un reto a la autoridad del Señor Jesús cuando estaba haciendo aquella purificación del templo. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo: si destruyen este templo, en 3 días yo lo voy a reconstruir. Ellos, por supuesto, quedaron perdidos, y miren cuál fue la respuesta. ¿Cómo va a ser esto si en 46 años fue que demoró para levantar este tiempo? Ellos no entendieron nada, a pesar de que ellos conocían la ley, a pesar de que ellos estudiaban allí la palabra del Señor. Ellos no entendían nada. Ellos no entendieron que Jesús le estaba hablando de Él mismo. Esa era la autoridad mesiánica. Estaba enfrente al Hijo de Dios. Se refería a su propio cuerpo, a Él mismo. Jesús le dice: si lo destruyen en 3 días, yo lo edificaré. Jesús le estaba haciendo referencia que Él tenía que morir y que Él iba a resucitar al 3er día. Estaba haciendo referencia también, estaba haciéndose allí alusión a una profecía bíblica, que iba a ser muerto en la cruz y que iba a ser levantado al 3er día. Y ellos no entendieron nada de eso. Ellos demandaban señal, y es que aquellos judíos vieron una y otra vez grandes señales de parte del Señor y nunca le creyeron. Al punto que el mismo Juan, un poco después, en el capítulo 12, versículo 37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pura hipocresía aquellos judíos. Si el Señor hubiera hecho allí la más grande de todas las señales divinas, ellos tampoco lo hubieran aceptado. Ellos quizás hubieran pensado otra cosa. A tal punto que estas mismas palabras que el Señor Jesús le pronunció allí fueron las mismas palabras que usaron para condenarle un tiempo después ante las autoridades romanas. Demandaban señal, pero no creían en ellas. Por eso que pienso que el Señor Jesús no la hizo, e hizo referencia a su mismo templo. El Señor Jesús destruiría. Estaba anunciando que Él tenía que morir y que Él tenía que resucitar. Que aquel templo, Jesús prefiguró aquel templo se destruiría, aquel templo no tendría significado ninguno, y ahora vendría a ser importante el templo espiritual. ¿Cuál es el templo espiritual que tenemos nosotros en Cristo Jesús? Bueno, la iglesia. Tú y yo, que somos la iglesia de Cristo. Tú y yo, que somos la iglesia del Dios viviente. Y nadie nos lo explicó mejor que el apóstol Pablo, cuando dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 16 al 17: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el Señor Jesús tenemos la santidad de un templo espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo viene y nos sella y se queda en nosotros y nos edifica. Y ese es el mismo Espíritu que comienza a redarguirnos cuando lo necesitamos, y es el mismo Espíritu que nos aconseja, y es el mismo Espíritu que nos guía, que nos da discernimiento, es el mismo Espíritu que nos da la sabiduría, para que nosotros podamos en los momentos difíciles poder tener una relación correcta, poder estar sujetos a nuestro Dios y saber discernir entre el bien y entre el mal. Eso sucedió, mis queridos hermanos. Tiempo después, lo que el Señor Jesús les estaba anunciando a aquellos judíos incrédulos sucedió. Dice que fue como un cordero endurecido al matadero. No habló, no dijo nada. Soportó escupir en su rostro por ti y por mí. Soportó espinas en su cabeza, en su frente, por ti y por mí. Soportó el dolor de los clavos en sus manos y en sus pies, por ti y por mí.
Derramó sangre inocente allí por ti y por mí. Y a través de nuestro Señor Jesús podemos encontrar la salvación y podemos encontrar la plenitud del gozo. Del gozo aquí en la tierra, nuestro gozo comienza aquí, y un gozo eterno en la eternidad con nuestro Señor Jesús. No podemos vivir indiferentes, no podemos ser mercaderes del Evangelio. Debemos ser templos preparados para adorar y orar en las condiciones perfectas a nuestro Dios. Él se merece lo mejor.